El médico le anunció una evacuación urgente, pero no podía entender por qué debían dejar a todos los pacientes, porque podrían intentar salvarlos. El militar le dijo al hombre que esto era una orden de arriba y que no podía ir en contra de esta instrucción, pero a pesar de esto, el médico no podía abandonar a sus pacientes, porque lo necesitaban. El hombre le pidió al médico que se pusiera en su lugar y lo escuchara, ya que los militares ya no tenían el control de la situación y si el médico decidía permanecer en el hospital no podrían garantizar su seguridad. Salir urgentemente. El militar escuchó el peligro que se acercaba y ordenó al médico y a su asistente que corrieran urgentemente, tenían que irse y esconderse solos, el médico estaba preocupado si su salvador podría salir. El hombre le dijo que no se preocupara por él y su gente, sino que simplemente se escondiera, los militares los encontrarían cuando estuviera más seguro en el hospital. El médico y su asistente se apresuraron a llegar al refugio, mientras los militares permanecían para luchar contra los atacantes. Se escucharon gritos de auxilio por todas partes. La niña, que recobró el sentido, notó que el ruido había cesado y asumió que todo lo sucedido estaba en su sueño, pero sentía como si todavía estuviera durmiendo. La niña empezó a mirar a su alrededor, no recordaba este lugar. El personaje principal no entendía dónde estaba ni cómo había llegado a ese lugar. Intentó encontrar al menos a alguien que averiguara qué pasó y a dónde fue toda la gente. La niña no entendía por qué había sangre por todos lados y había tanto desorden. El olor a sangre la hizo sentir mal. Se movía con dificultad, agarrándose a la pared, pero todavía estaba interesada en la pregunta de dónde habían ido todos los que la rodeaban. Vio a un hombre frente a ella. La protagonista se alegró de haber conocido al menos a alguien en este lugar. Ella comenzó a llamarlo y quiso acercarse a él ella misma, pero en ese momento se dio cuenta de que la puerta de su habitación estaba cerrada con llave. La niña supuso que esta persona no podía oírla debido al grueso cristal de la puerta, y luego empezó a golpear este vaso con todas sus fuerzas para llamar su atención y pedirle ayuda. Ni siquiera podía imaginar que algo andaba mal con este hombre. La niña siguió golpeando el cristal y pidiendo al hombre que se diera la vuelta. Angie estaba muy feliz cuando este hombre finalmente se dio cuenta de ella. Después de que el hombre se dio vuelta, la niña pensó que algo andaba mal con él. Por alguna razón corrió bruscamente en su dirección. Angie se asustó aún más cuando vio su mano ensangrentada tocar el cristal. Entonces la niña vio su aterrador rostro con enormes colmillos. Este hombre intentó romper el cristal y llegar hasta ella. La niña, presa del miedo, decidió alejarse de la puerta. Intentó comprender qué le pasaba a este hombre. El hombre estaba cubierto de sangre. En ese momento, la niña se dio cuenta de que necesitaba urgentemente salir de este terrible lugar. Ella estaba muy decidida. En el pasillo del hospital, notó que otro hombre se arrastraba hacia ella. Él, al igual que el anterior, estaba cubierto de sangre. La niña pensó que necesitaba salir del hospital lo antes posible. El extraño hombre siguió acercándose a ella, y luego se abalanzó sobre ella. Entonces la niña decidió huir. No entendía cuánto tiempo había dormido. La niña estaba interesada en lo que pasó en este mundo mientras estaba inconsciente. Todo lo que Angie sabía era que algo andaba mal con estas personas. Todos tenían la piel pálida, ojos terribles y rostros podridos. Estas personas definitivamente estaban enfermas. La niña sugirió que podría tratarse de una infección. Pero no importaba de que estuvieran enfermos, este hospital ya no era seguro. Necesitaba salir de ese lugar lo más rápido posible, pero la niña estaba muy cansada, salió corriendo y decidió apoyarse en el carrito del hospital. Pero las ruedas giraron traicioneramente y el personaje principal cayó junto con el carro, generando demasiado ruido. Tumbada en el suelo, pensó que no debía engañar a nadie, pues en tal estado no habría podido salir de aquel terrible lugar. Desde el mismo momento en que Angie despertó le dolió mucho el cuerpo, se miró las piernas y se dio cuenta de que no durarían mucho. Y ahora su cuerpo parecía completamente entumecido. La protagonista estaba muy asustada, no sabía qué hacer a continuación. La niña vio a un médico frente a ella y decidió llamarlo. Estaba segura de que él podría ayudarla a lidiar con su condición. Este médico no respondió a la niña, sino que lentamente comenzó a girarse hacia ella. Y entonces se dio cuenta de que él era uno de esos enfermos. Angie estaba aún más asustado, porque incluso los médicos estaban enfermos con esta enfermedad desconocida.
La niña sugirió que podría haber aún más pacientes de este tipo afuera, en cuyo caso, incluso si lograra salir, sería demasiado difícil sobrevivir afuera. Le interesaba saber si todavía quedaba gente normal en este mundo. Esta situación le parecía desesperada al personaje principal, no podía entender cómo terminó en el centro de todos estos eventos. La niña pensó que estaba en el infierno y todo lo que estaba pasando era su castigo. Habiendo vuelto en sí, no entendía por qué esas cosas se le metían en la cabeza. Necesitaba huir de este paciente, pero ya no podía moverse. Y luego volvió a recurrir al médico y le pidió que se diera prisa y pusiera fin a todo esto lo antes posible. Quería que este hombre la matara lo más rápido posible, porque a ella no le importaba esta vida. A la niña solo le preocupaba sentir dolor y lamentaba no haber sido asesinada mientras estaba desmayada, entonces no habría tenido que sentir este dolor. Sus ojos parecieron oscurecerse y vio a su hermano y hermana pequeños frente a ella. No podía darse por vencida tan fácilmente, porque estos dos la estaban esperando. El personaje principal no podía morir, porque les prometió que volvería con ellos. Agarró el soporte intravenoso que estaba cerca y decidió defenderse. Tenía que sobrevivir y regresar con sus bebés. La niña le gritó para que no dudara y la atacara. En ese momento, escuchó la voz de alguien cerca. El chico que se le acercó dijo que si seguía gritando así, llamaría aún más la atención. Sacó una espada de detrás de su espalda y le dijo a la niña que no se moviera. El hombre avanzó con decisión hacia el médico enfermo, lo que casi ha superado al personaje principal. La niña estaba muy asustada, no sabía si esta persona tendría tiempo de salvarle la vida, pero con un hábil golpe le asestó un golpe fatal a este médico. El tipo le arrancó la cabeza al hombre de sus hombros, después de lo cual se acercó al personaje principal. La niña rompió a llorar y le pidió ayuda, y él le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Max no podía dejar a la pobre niña en problemas y juntos se propusieron buscar un camino hacia un futuro maravilloso. El chico sintió pena por la chica, que vestía solo ropa de hospital, y le prestó su chaqueta. La niña pensó que después de que este tipo la salvó, no dijo una palabra más. Esta parte del hospital olía incluso peor que donde se despertó el personaje principal. La niña tenía una sed terrible y le parecía que así no duraría mucho. Todo nadaba ante sus ojos y ella parecía flotar en el aire. La niña tropezó y estuvo a punto de caer, pero su compañero la sujetó. El chico preguntó si Ansi estaba bien, no entendía por qué ella no le decía que estaba tan cansada que no podía moverse. La chica respondió que simplemente no quería retenerlo. Él dijo que allí no tenía nada de malo y decidió finalmente averiguar el nombre de su acompañante. Max estaba seguro de que la salida estaba en algún lugar cercano y preguntó si la niña podía caminar un poco más por sí sola. El personaje principal le aseguró que lo seguiría. Creía que el personaje principal, al igual que él, necesitaba descansar, pero era mejor hacerlo cuando estuvieran en un lugar más seguro. Mirando cuidadosamente a la vuelta de la esquina, los chicos encontraron más pacientes allí. Ahora entendía por qué el resto del hospital estaba prácticamente vacío. Todas estas personas se reunieron en la entrada debido a que fueron atraídas a este lugar por el ruido de los equipos. Todo el salón estaba lleno de ellos. Angie temía que toda la gente de afuera se hubiera vuelto así. Max dijo que podrían pasar junto a estos pacientes si no hicieran sonidos innecesarios, pero que tenían que moverse muy rápido. Miró a su compañera y le dijo que no tenía muy buen aspecto y decidió que era necesario buscar otra salida para no arriesgar su vida. El chico le dijo a su compañero que lo siguiera, pero la chica se volvió hacia él, señor, y le preguntó a dónde iban. El chico se presentó y dijo que iban a buscar un lugar para quedarse. Llegaron al quirófano. El personaje principal finalmente logró beber al menos un poco de agua. No podía creer que el agua pudiera ser tan sabrosa y se prometió a sí misma que bebería un poco más después de que lograran salir de este terrible hospital. Ella notó que su compañero estaba buscando algo y le preguntó qué buscaba. El chico quería llevarse medicinas en el camino. Precisamente por eso vino al hospital. Max le entregó las pastillas y le dijo que bebiera. Se suponía que los analgésicos ayudarían a la niña. Luego pidió permiso para limpiarle la suciedad de la cara para que no se contagiara y volviera a ser igual que ellos. El chico estaba interesado en cómo sucedió que su compañero fuera el único superviviente en todo el hospital.
El personaje principal dijo que estuvo en coma todo este tiempo y no recuerda en absoluto lo que le pasó. Ahora Max quedó claro por qué su interlocutor hacía tantas preguntas, porque mientras ella estaba en coma algo terrible estaba sucediendo en las calles de su ciudad. Toda esta historia comenzó hace una semana. Angie estaba interesado en lo que le pasó a toda la gente. Claro, Max decidió que ahora no era el momento adecuado para hacer preguntas. Prometió contarle todo a la niña tan pronto como estuvieran a salvo. Le interesaba saber cómo estaba su salud y si la niña podría caminar sola. Después de tomar las pastillas, se sintió mucho mejor y decidieron salir a la carretera. La protagonista quería tomar algo para protegerse, pero el chico le dijo que ni siquiera pensara en atacarlos, porque no terminaría bien. Dijo que la mayoría de estas personas son ciegas y no tienen inteligencia, solo dependen de su oído. Si el personaje principal no hace ruido y permanece cerca de él, estará a salvo. Angie notó que había alguien detrás de ellos, pero Max le dijo que simplemente pasara de largo. Estaba seguro de que este hombre no los notaría. Los chicos acudieron al departamento de primeros auxilios, ya que el hombre entró por allí. A Angie le pareció que este lugar era demasiado tranquilo y su compañera decidió decirle que sería necesario continuar la vigilancia, incluso afuera. La niña todavía estaba confundida por el hecho de que había tanto silencio en este departamento. Se giró para comprobar que todo estaba bien y que nadie lo seguía. Su compañero preguntó qué pasaba, pero ella dijo que todo estaba bien, solo le pareció que había algo de movimiento allí. Entonces le aconsejó que se diera prisa y abandonara este departamento lo más rápido posible. Otro infectado apareció frente a ellos, pero algo andaba mal con él, estaba inmóvil. La protagonista notó que sus ojos no eran como los de todos los demás pacientes y se dio cuenta de que este hombre no era ciego. La niña no podía entender por qué, en este caso, no los atacó. Max le dijo a su compañero que existen los llamados especiales. Lo primero que una persona perdió después de la infección, además de la mente, fue la visión. Los infectados perdieron la capacidad de pensar de forma independiente, fueron consumidos por el deseo de atacar a las personas. Sin embargo, en algunos casos, los efectos se expresan de manera diferente, los movimientos de esta persona no son los mismos que los de otras, y al mismo tiempo no perdió la vista. Era más peligroso que aquellos que simplemente se concentran en los sonidos. Pero el chico aún no ha conocido a personas tan infectadas, lo que significa que no eran muchas. El personaje principal notó que gruñía muy fuerte y preguntó si otros pacientes podían hacer lo mismo. Max no sabía la respuesta a esta pregunta, pero asumió que este hombre estaba pidiendo ayuda. Estaba seguro de que ahora lo pasarían mal y por eso era necesario noquear a este tipo. Max corrió hacia adelante, decidiendo atacar primero, sin esperar a que los infectados atacaran. Con un movimiento hábil, volvió a hundir la espada en el cuello del tipo, y le dijo a la chica que corriera rápidamente hacia la salida mientras tenían tiempo para esto, porque existía la posibilidad de que alguien ya hubiera respondido a su llamado y ahora se dirigiera hacia ellos. El personaje principal se apresuró a salir, y en ese momento apareció otra persona infectada detrás de ella. Solo un poco más y él la atacaría. Max pensó que este individuo los estaba mirando. Le dijo a la niña que la cola estaba detrás de ella y le ordenó correr sin mirar atrás y lo más rápido posible. El infectado especial resistió las acciones de Max y agarró su mano con sus garras. El tipo no entendía por qué no podía clavar la espada más profundamente. El chico vio que el segundo infectado seguía persiguiendo a su compañera, su velocidad era mayor que la de Angie y estaba a punto de adelantarla. Preocupado por el personaje principal, hizo todo lo posible y aún así logró cortarle el cuello a esta criatura. El monstruo prácticamente ha agarrado a Angie, pero en su camino se interpuso Max, que creía que no dejaría morir a la niña en su turno. Blandió su espada y le cortó la cabeza a la criatura, pero esta criatura logró morderle la mano. Al darse cuenta de esto, el personaje principal decidió que debía intentar hacer algo para evitar que el chico se infectara. Sin embargo, Max estaba seguro de que todo estaba bien y ya no podría infectarse, pero la niña no creía que eso fuera posible y tenía miedo de que él se convirtiera en uno de ellos. El personaje principal estaba preocupado de que todo esto sucediera por su culpa, pero Max trató de asegurarle que no podía convertirse en uno de ellos.
Pero el personaje principal no entendía por qué su compañero estaba tan tranquilo, pues fue mordido por uno de los infectados. Max no sabía cómo explicarle correctamente toda la situación a la niña. Quitándose la máscara, dijo que ya era uno de ellos. Dos tipos estaban vigilando el hospital. No entendían por qué Max estuvo allí tanto tiempo. Uno de ellos sugirió olvidarse de él e irse. Estaba seguro de que el tipo llevaba muerto mucho tiempo, pero el segundo no creía en ello. Consideraba a Max un superhombre, pero el primer tipo no lo consideraba tal. Estaba seguro de que este tipo era un verdadero monstruo. Finalmente, vieron a Max salir del hospital. Alex también notó que no estaba solo. Jekan no podía creer que alguien hubiera logrado sobrevivir en el hospital y luego tomó sus binoculares para verlo por sí mismo. Le sorprendió que la compañera de Max fuera una niña. La protagonista recordó cómo su hermano pequeño le pidió que no fuera a ningún lado y que no lo dejara solo. La niña se indignó porque él se despidió de ella como para siempre, porque solo se iba por un par de días. Angie le dijo a su hermana que no le abriera la puerta a nadie. Estaba segura que antes de regresar tendrían suficiente comida y no tendrían que comprar nada ellos mismos. La niña prometió regresar pronto. La protagonista no entendía lo que estaba pasando con su teléfono, no podía comunicarse con nadie. Además de eso, perdió contacto. La niña estaba demasiado distraída con su teléfono y tuvo un accidente, atropellando a una persona. La protagonista estaba muy asustada, se dio cuenta de que simplemente había soñado toda esta historia. Sin embargo, la niña no podía entender dónde estaba ahora, y a dónde fue su salvador. Decidió acercarse a la puerta para ver qué había detrás. Al abrir la puerta, Angie vio a un chico frente a ella, quien se sorprendió de que ya se hubiera despertado. Se preguntó si había descansado bien. Sin embargo, al verlo, la niña recordó cómo él le dijo que él ya era uno de estos infectados. Llamando monstruo al chico, le cerró la puerta en la cara y le gritó que no debía acercarse a ella. Max le ordenó que abriera rápidamente la puerta para dejarlo entrar a la habitación, pero ella le pidió que se fuera, pero él no iba a hacer esto, solo estaba dispuesto a ceder y le pidió que saliera de la habitación. El personaje principal estaba interesado en lo que este chico necesitaba de ella y por qué la trajo a este lugar. El chico respondió con bastante calma que fue ella quien le pidió ayuda, pero la niña dijo que entonces no sabía que estaba infectado. Y entonces Max le sugirió que pensara lógicamente, porque se había desmayado y cualquiera podría haberla atacado, y si él hubiera sido igual a esas criaturas, entonces ya habría adquirido el sueño eterno. Pero en cualquier caso él no iba a hacerlo. La obligó a salir, solo le pidió que buscara otro lugar para ella, porque ella había tomado su habitación. Después de todo lo dicho, se dio la vuelta y se fue. Angie se sentó en el suelo y empezó a pensar qué hacer a continuación. Después de todo, él la salvó, aunque podría simplemente darse la vuelta y huir. La niña decidió que él tenía razón y podría haberla matado en cualquier momento, pero no lo hizo, y además, no tenía derecho a sentarse y esconderse, por lo que definitivamente no podría ayudar a sus hijos. Tenía que confiar en él. La niña decidió que definitivamente él podría darle respuestas a todas sus preguntas, y además tenía un hambre terrible, por lo que decidió finalmente salir de la habitación. Al salir de la habitación, la niña pensó que la casa estaba muy tranquila. Max sabía que ella aún decidiría salir de la habitación. Él sonrió y le preguntó si tenía hambre y decidió almorzar con él. El chico puso la mesa, pero Angie no tocó nada. Max supuso que ella no comía porque no le gustaba, pero no tenía otra alternativa, así que necesitaba comer lo que tenía, pero la niña solo pensó que almorzarían juntos, pero él no tenía platos iguales. Entonces dijo que ya había comido su porción, así que ella tendría que comer sola. Le resultaba extraño comer mientras Max la observaba, y le pidió que le contara lo que pasó mientras estaba en coma y por qué la infección se propagó tan rápido por todo el país, pero él no estaba de humor. Las palabras de alguien muy fuertemente conmovido, preguntó si la niña entendía de qué estaba hablando. Ella estaba indignada, porque el chico prometió contarle todo después de que salieran. Ella asumió que estaba ofendido por el hecho de que ella lo llamara monstruo, pero Angie no entendía de qué otra manera podía reaccionar ante la noticia de que estaba infectado. El chico solo quería que ella se disculpara por lo que dijo,
pero a juzgar por su comportamiento, la chica aún no había recobrado el sentido. Max le dijo que él era uno de los infectados, pero que no se hacía llamar monstruo. Le preguntó si la niña realmente tenía tanto miedo de estas personas a las que llamaba monstruos. Angie dijo que vio todo con sus propios ojos, como la atacaron y ni siquiera movió un ojo. No comprendió de inmediato que ya no eran personas, que no tenían inteligencia y que no parecían personas. Pero este chico era completamente diferente, aunque inmediatamente le dijo que él era uno de ellos. Parecía una persona común y corriente, si no se toman en cuenta sus ojos y colmillos. Y se comporta bastante adecuadamente, tal vez sea especial, como los dos que encontraron en el hospital. Max interrumpió su razonamiento, preguntándole si se sentía cómoda con esa ropa. Si no, entonces podría buscarle algo más. La niña no entendía qué le pasaba a su ropa. Max dijo que su vestido estaba manchado de sangre y al mismo tiempo revisó su cuerpo en busca de heridas y mordeduras. El chico sonrió y le preguntó qué le pasaba en la cara. Realmente estaba tan preocupada porque vio su cuerpo, pero no podía asegurarse de otra manera de que estaba bien. La chica se enojó y dijo que si lo toca, ella lo matará con sus propias manos. Max se apresuró a tranquilizarla, diciéndole que no vio nada, porque le pidió a otra persona que revisara su cuerpo, y la niña se preguntó si fue exactamente esta persona quien la salvó en el hospital. Le parecía completamente diferente, él se comportó de manera completamente diferente, en algunos lugares incluso como un idiota. La niña no entendía a quién podía pedirle esto y quién la veía en esta forma, pero su pensamiento fue interrumpido por la voz de alguien detrás de la puerta. Estaba buscando a Max, quien hacía mucho tiempo que no le respondía. Max llamó idiota al tipo y dijo que podría haber entrado normalmente y no intentar derribar la puerta, pero Ekan estaba seguro de que esto no habría sucedido si lo hubiera dejado entrar de inmediato. Jehan miró fijamente al personaje principal, y se sorprendió mucho al ver a un superviviente. A Max no le gustó la forma en que el chico miraba a su invitado y le preguntó por qué lo miraba así, si realmente nunca antes había visto chicas, pero estaba seguro de que Max mismo podía entender todo, porque todas las chicas y los niños tuvieron que ser evacuados hace 4 días. Max no podía creer que el chico creyera ingenuamente que todos podrían salvarse en unos días. Además, él y Angie se conocieron en un hospital en el que había muchos infectados. Todo parecía como si simplemente fueran abandonados. El tipo creía que deberían haberla escoltado hasta el muelle, porque allí podría subir a un bote de rescate. Pero Max dijo que esta chica no iría a ningún lado, estaba seguro de que nadie regresaría para salvarlos, y además, no sabían si los sobrevivientes lograron salir del país, o tal vez simplemente no querían regresar. Detrás de ellos, debido al hecho de que no quieren compartir recursos limitados con un gran número de personas, si en su lugar Max hubiera hecho precisamente eso. Pero su camarada creía que su gobierno no era un monstruo como Max y que definitivamente regresarían por ellos. Los chicos discutieron durante mucho tiempo y Angie rompió a llorar al darse cuenta de la complejidad de toda la situación. Un Max enojado le dijo al chico que le quitara las manos de encima. Creía que la niña lloraba por las palabras de su amigo, pero Jehan estaba seguro de que todo se debía a que su interlocutor estaba diciendo tonterías. Pero Angie dijo que no era por ellos, simplemente no podía aguantar más. Estaba muy contenta de saber que había otros sobrevivientes, porque mientras estuvo en el hospital pensó que era la única. Y luego se convenció de que era inútil sobrevivir, pero ahora comprende que no estaba completamente sola, y en el hospital creyó que no sobreviviría e incluso se había resignado a su destino. La niña logró recobrar el sentido solo después de recordar a su familia. Ahora comprendió que había supervivientes además de ella y aumentó su esperanza de que sus familiares estuvieran vivos. Estos chicos ya han hecho mucho por la protagonista, pero ella se atrevió a pedirles que la ayudaran a encontrar a sus bebés y le contaran todo lo que necesitaba saber sobre este brote de virus. La niña prometió irse inmediatamente después de recibir toda la información necesaria. Jehan prometió ayudarla a salvar a su familia. Primero necesita ir con él para conocer a una persona muy importante. Creía que solo esta persona podría responder a todas las preguntas del personaje principal. La niña estuvo de acuerdo con todo y Max la llamó estúpida por eso.
Yekan le dijo a la niña que su búnker estaba ubicado en medio del bosque. Lograron establecerse en este lugar y, por seguridad, hicieron turnos de guardia. Salieron de este lugar solo para reponer los suministros de alimentos. Obtuvieron toda esta bondad únicamente gracias a Ishtar. Ella toma decisiones muy rápidamente y solo gracias a esto todos sobrevivieron. Todos se lo debían a esta chica. Angie no entendía cómo lograr todo esto en tan poco tiempo. Angie sugirió que deberían reunirse con esta chica, y Yekan dijo que ella era su líder. El chico estaba seguro de que Ishtar definitivamente aceptaría ayudar a su invitado. Los muchachos sentados cerca estaban muy felices de que lograran regresar con vida a su refugio. Yehan le dijo al personaje principal que bromean con la suficiente frecuencia para que les resulte más fácil sobrevivir. Uno de los chicos pensó que Ansi era una chica bastante bonita y se preguntó si tendría novio, y su interlocutor sonrió y dijo que no había encontrado el momento adecuado para una relación, pero el primero estaba seguro de que tal vez no hubiera más momento adecuado, y no quería morir solo en absoluto. Claro, Max se le acercó y le dijo que ni siquiera pensara en coquetear con esta chica. Los chicos no podían entender lo que le estaba pasando y su comportamiento incluso los asustó un poco. Max alcanzó al personaje principal. El chico no entendía por qué estaba dispuesta a matarlo solo porque la volvió a tocar, pero con este chico completamente desconocido para ella caminaba tranquilamente de la mano. La chica no entendía por qué esta pregunta le afectaba tanto. Él no respondió a esta pregunta, solo dijo que no debería empezar a confiar en la gente tan rápido. Recordó que ella era la única chica en el refugio y todos estos chicos la querían, pero la chica todavía no entendía por qué él se preocupaba tanto. Estaba segura de que podría defenderse por sí misma. El chico pensó que el personaje principal no lo entendía. No le gustaba que esos tipos hambrientos estuvieran rondando por ella, porque no se puede quitar la propiedad de otra persona. Al escuchar esto, Angie abrió mucho los ojos, no entendía lo que su interlocutor intentaba decir con esto. Ella decidió que él solo estaba bromeando y no debería tomar en cuenta esas palabras. Finalmente llegaron a su destino. Yekan miró dentro del almacén y dijo que había traído a Ansi con él después de revisarla primero, como había ordenado Insar. Le agradeció al chico por esto y le dijo que siempre podría confiar en él. La niña saludó al personaje principal, dándole la bienvenida a la familia. Insar decidió contarle a su invitado todo lo sucedido. Todo empezó hace 7 días y la única información sobre el virus era que era mortal. Nadie logró mantenerse con vida por más de 5 minutos después de la infección, pero después de aproximadamente 1 minuto resucitaron. Pero ya no eran humanos, los infectados atacaban a todo aquel que encontraban en su camino, y antes de que nadie pudiera parpadear, el virus se propagó por toda la zona, infectando a la mitad de su población. La gente se dio cuenta demasiado tarde de que este virus se transmite por picaduras. Afectó al cerebro, literalmente privando a las personas de su mente y convirtiéndolas en monstruos. Nadie sabía de dónde venía este virus ni cómo empezó todo. Todo se salió de control. Surgió la necesidad de evacuación y se envió al ejército para ayudar en la evacuación de civiles. El plan inicial preveía la evacuación de los residentes de la primera zona, incluidos los que se encontraban cerca de aldeas y aldeas forestales. Pero debido a que el virus se propagó demasiado rápido, todos tuvieron que evacuar. El gobierno ordenó que todos fueran al puerto, pero no fue posible recoger a tanta gente a la vez y muchos tuvieron que esperar su turno. Las mujeres y los niños fueron llevados primero, por lo que zarparon primero hace 4 días. Al mismo tiempo, el resto de la población estaba bajo la supervisión de los militares y esperaba su turno. La niña preguntó cómo se sentía la protagonista, porque Max ya le había dicho que acababa de salir del coma. Insar ya había logrado examinarla mientras estaba inconsciente y afortunadamente no tenía heridas, lo que significaba que en un par de días podría recuperarse por completo. El personaje principal agradeció a la niña por todo lo que había hecho por ella. La niña sugirió que Angie se sorprendió al saber que todo el país estaba afectado por una enfermedad desconocida y, como ya se había encontrado con personas infectadas, lo más probable es que estuviera muy asustada y se sintiera sola. Insar estaba segura de que no todos lograron evacuar y había muchas personas sobrevivientes en toda el área que necesitaban ser rescatadas.
Prometió escoltar a la niña hasta el puerto para que pudiera zarpar en el siguiente barco. La protagonista estaba interesada en saber dónde estaban siendo evacuadas las personas. Le dijeron que la evacuación se estaba realizando en una isla ubicada en el norte del país. Aún estaba muy poco desarrollada y allí había una base naval. Entonces la niña asumió que después de la evacuación no podría regresar. En este caso, no estaba lista para abandonar este lugar. La niña dijo que tenía un hermano y una hermana pequeños, y una vez que llegara a esa isla y no los encontrara allí, no podría volver a buscarlos, así que decidió inmediatamente quedarse aquí y buscar. Ella quería revisar su casa primero y decidió pedir ayuda a estas personas. Insar accedió a ayudarla y prometió enviar a alguien con ella a su casa para que el personaje principal pudiera inspeccionar todo allí. Pero tenía la condición de que después de la inspección la niña tenía que ir a evacuación de todos modos. Ella le dijo a Jehan que se ocupara de este asunto y que llevara a alguien más con él. Insar preguntó dónde vivía la niña, supuso que era del distrito 12, ya que Max la encontró en el hospital de allí para entender cuánto tiempo le tomaría a su gente completar esta tarea. Sin embargo, la niña informó que era del distrito 1. Angie dijo que tenía asuntos importantes en el distrito 8 y aparentemente tuvo un accidente en el camino de regreso. A la niña no le gustó que el personaje principal, de todos los lugares posibles, viviera en el primer distrito, y Angie no podía entender el motivo de su decepción. Insar ordenó olvidar todo lo que le había prometido a la niña antes, y el personaje principal no entendió por qué cambió de opinión tan abruptamente. Resulta que los contagios comenzaron en el primer distrito y llegar allí era como firmar la sentencia de muerte. El gobierno bloqueó una zona entera y la gente quedó simplemente atrapada, no había forma siquiera de contactarlos para aclarar la situación. Ya había pasado una semana entera y lo más probable es que el hermano y la hermana de esta niña ya estuvieran muertos. Insar lamentó que la niña se enterara de esta manera y decidió expresarle sus condolencias. Ella sugirió concentrarse en su propia salvación, pero por ahora la niña necesitaba descansar y su interlocutor sugirió que se reunieran para cenar. Angie no podía creer que Insar quisiera abandonar a todos los lugareños a su suerte, porque no había información de que todos hubieran muerto, pero la niña le dijo al personaje principal que ni siquiera intentara convencerla, porque de todos modos no lo conseguiría. Angie suplicó que le dieran solo una oportunidad para salvar a sus bebés, estaba segura de que todavía estaban vivos y esperándola. Insar exigió que la niña se pusiera de pie, porque ella ya había tomado su decisión y nadie podría cambiarla. Luego el personaje principal dijo que no cedería hasta que estas personas aceptaran ayudarla. La niña creía que su interlocutor no entendía la gravedad de la situación. Insar estaba allí y vio todo con sus propios ojos. Ella fue enviada allí como uno de los soldados para aislar la primera zona. Creía que la niña, con su insistencia, quería enviarlos a todos a una muerte segura. Insar vio con sus propios ojos lo despiadados que eran los infectados, no les importaba a quién atacaban, si eran niños, mujeres o ancianos. Las calles resonaron con gritos de horror y dolor mientras los militares se veían obligados a observar cómo el número de muertos superaba al número de vivos, pero no hicieron nada. De lo único que eran capaces era de salvar sus propios pellejos. Mientras el personaje principal estaba bajo su protección, la niña no podía dejarla entrar sola, porque ella era responsable de todas las personas en este refugio. Insar creía que lo único que Angie podía hacer era mantenerse con vida por el bien de su familia, tras lo cual les ordenó que regresaran a su casa. La protagonista principal rompió a llorar, no entendía quién pensaba que era esta chica, ya que decidió que podía decírselo. Su hermano y su hermana no eran nada estúpidos, todavía la esperaban en casa, porque ella les dijo que no dejaran entrar a nadie y les dejó mucha comida para que no murieran de hambre hasta que ella llegara. Como estas personas no querían ayudarla, entonces ella no lo necesitaba, pero no deberían haber esperado que ella se sentara sobre su trasero mientras existiera la posibilidad de que su familia estuviera viva. La niña agradeció todo a su interlocutor, pero no recordaba cuando le hizo la promesa de obedecer sus órdenes, pues fue arrastrada hasta este lugar en estado inconsciente. Se trataba de sus seres queridos que aún eran niños, y ella le prometió a su padre que los cuidaría y nunca los abandonaría. Nadie podía decidir por ella si debía ir allí o quedarse,
pero la niña decidió que definitivamente iría al primer distrito. Estaba segura de que nadie podría detenerla y se escapó. Jekan corrió tras ella pidiéndole que esperara. Insar llamó mocosa al personaje principal, y Max simplemente se rió de sus palabras. La niña no entendió qué tenía de gracioso lo que dijo. El chico dijo que esta chica tiene muchas agallas y que le gusta. La niña creía que no podía ser de otra manera, porque estos dos eran pájaros del mismo plumaje, pero estaba segura de que Angie no podría hacer nada sin su ayuda. Max creía que su interlocutor podía simplemente decirle la verdad, de hecho, como todos los demás, para que finalmente dejaran de esperar algo que nunca sucedería. Pero Insar no podía hacerlo porque en este caso todos perderían la esperanza y se volverían locos. En Soldado Suicida. Necesitaban un plan sólido antes de revelar toda la verdad que sabían, incluidas sus suposiciones, tan confiable que pudieran convencer a los muchachos de quedarse con ellos y luchar, a pesar de la terrible situación. El chico se preguntaba si su interlocutor realmente quería llevar a la chica al puerto, pero ella dijo que solo estaba tratando de que Angie se quedara con ellos. La chica no entendía por qué el chico estaba tan interesado en este tema, ¿verdad? Realmente quiero llevarla con él. Max no quiso decir nada de eso, pero si ella recurría a él la ayudaría sin dudarlo. Insar no entendió lo que le pasó al chico, porque consideraba que el personaje principal era una carga, creía que la chica solo se interpondría en su camino. La niña recordó que él estuvo de acuerdo en que los ayudaría con la investigación, pero Max dijo que no estaba de acuerdo con nada, que no le importaba la verdad y salvar a todos. El chico creía que ya había ayudado lo suficiente a esta chica y por lo tanto ella no podía darle decretos, creía que Angie tenía razón e Insar no podía ordenarle, porque fue él quien la trajo aquí. Y si ella decidía ir con él, entonces esta chica no podría detenerla, pero la chica creía que no podrían dejarla ir tan fácilmente. Un hombre que apareció de la nada dijo que claramente algo andaba mal con esta joven y que ella podía jugar un papel decisivo en su investigación, era necesario que ella permaneciera bajo su supervisión, y además, no podía confiar su seguridad a Max. Max recordó que nadie le pidió la opinión a este hombre, pero se indignó porque se trataba de la seguridad humana, pero luego sugirió que el hombre estaba pensando con sus genitales. El tipo pensó que Kitzla era en vano involucrarse en la conversación de otra persona, dijo que simplemente no quería jugar a los superhéroes. Luego el hombre dijo que nadie retendría al tipo en este refugio y que podía dejarlo en cualquier momento. Al mismo tiempo, le sugirió que desperdiciara su vida en vano, mientras ideaban un plan para el bien común. El hombre creía que era mejor pretender ser héroes que ser un idiota egoísta. El chico sugirió que hicieran lo que quisieran, pero no arrastraran a la niña a todo esto, porque ella tenía sus propios planes. Insar les pidió que pararan y le dijo a Max que no podrían reemplazarlo con nadie, de momento solo él pudo enterarse de lo que estaba pasando allí y lo necesitaban. El chico pensó que no debían tener tantas esperanzas en él, pero la chica estaba segura de que era una buena persona, porque este chico ya los había salvado una vez. Max sonrió y dijo que él mismo no sabía qué tipo de persona era. El hombre creía que este tipo tenía razón y no podían confiar en él, porque aún no sabían si era su amigo o enemigo. Creía que Max podía darles en cualquier momento y sería mejor concentrarse en la peli rosa. Estaba seguro de que ella sería mucho más útil que este idiota. Insar ni siquiera podía imaginar lo que estaba pasando por la cabeza de este chico, pero claramente mostró un gran interés en esta chica. Si las suposiciones de este hombre sobre ella son correctas, entonces tendrán que soportar las travesuras de esta pareja. Pensó que si Max no podía ayudarlos a obtener información, entonces tal vez la niña podría hacerlo. Mientras tanto, Jehan intentó alcanzar a la chica que corría. La agarró del hombro y le pidió que lo escuchara, porque no sabía que ella era del primer distrito. Estaba seguro que si no fuera por esto, Istar con gusto la habría ayudado, pero ella simplemente estaba preocupada por su salud. Angie se sintió estúpida por hacer enojar a esta chica. La niña no entendía a quién debía pedir ayuda ahora y cómo salvar sola a su familia. Ni siquiera sabía dónde estaba ahora y si podría salir de ese lugar. La niña siempre se consideró un fracaso y pensó que su familia tenía mala suerte con su hermana mayor.
Jekan intentó convertirlo en una broma, diciendo que su hermano menor siempre dice que sería difícil encontrar un hermano peor que él, pero él era el único que quedaba y por lo tanto, si Jekan estuviera en su lugar, también intentaría arriesgar su vida por el bien de su hermano. El chico se disculpó con el personaje principal, diciendo que si pudiera, definitivamente iría con ella, pero alguien debería quedarse y cuidar a su hermano, aunque él podría. Pídele a Hideki que lo cuide. Sin embargo, el personaje principal creía que incluso si nada lo retenía en este lugar, sería mejor para ella ir sola. Si Istar tiene razón y todo es tan aterrador allí, entonces no querría que nadie arriesgue su vida por ella, pero difícilmente podrá seguir viviendo, sabiendo que ni siquiera intentó encontrar a su hermano y a su hermana, tal vez ni siquiera podrá llegar al primer distrito, pero morirá pensando que no se quedó de brazos cruzados. Jekan tenía en mente a una persona que podría ayudarla. La muchacha se quedó en el pasillo, a punto de llamar a la puerta. Jekan le dijo que escuchó la conversación entre Max e Istar y, a juzgar por lo que escuchó, iban a enviar al chico al primer distrito nuevamente. La niña no podía entender por qué no le tenían miedo en absoluto y confiaban tanto en él. El chico dijo que al principio también se sentía incómodo porque Max estaba infectado, pero todos ellos no habrían podido sobrevivir sin él. Todo este tiempo él no hizo más que ayudarlos, proteger el territorio, explorar los alrededores, conseguirles comida. Aunque estaba infectado, era completamente diferente a los demás. Jekan estaba segura de que el único que podía ayudarla en su búsqueda era Max. Angie aún no había llamado a la puerta cuando escuchó la voz de Max hablando de esto. Que no había necesidad de tocar, porque sabía que ella vendría hacia él y por eso dejó la puerta abierta. Pero la niña realmente no quería entrar a la casa de otra persona sin preguntar. El chico creía que esta casa no era una extraña para ella, especialmente porque después de que él se fuera definitivamente se convertiría en suya. La niña se dio cuenta de que realmente iba al primer distrito. Max inmediatamente adivinó que fue Ekan quien le contó todo y dijo que este tipo tiene una lengua sin huesos. Max dijo que si quería descansar, podía entrar con seguridad, pero ya era hora de que él se fuera. La chica le pidió que se detuviera y agarró al chico por la chaqueta. Ella quería que él la llevara con él. El chico le preguntó si había olvidado lo que Istar le había dicho recientemente. Esta actividad era peligrosa incluso para soldados entrenados como ella. Estaba seguro de que no podría protegerla para siempre. Angie creía que esto no sería necesario, porque no tenía la intención de ponerlos en peligro. Si de repente se encontraban en una situación en la que el chico no podía ayudarla, entonces podía simplemente dejarla en paz. Ella se ofreció a reunirse a la primera área, y luego dispersarse. Podría regresar sin esperarla. Llamándola tonta, el chico le preguntó si ella realmente pensaba que él estaría de acuerdo con esto y podría dejarla morir. Max no entendía por qué la niña estaba tan ansiosa por ir allí, pero la niña no entendía que no era suficiente que su familia estuviera en peligro. El chico le recordó que la encontró en el distrito 12 y sí, como ella dice, llegó a casa a las 8, entonces no había manera de que hubiera terminado allí, porque está ubicado en una dirección completamente diferente. Tenía que ser llevado al hospital en 8 o en un distrito vecino, por lo que claramente había algo mal en esta historia. Tenía tanta prisa que estaba dispuesta a confiar su vida a alguien como él. Para el chico al que ella misma recientemente llamó monstruo, aquel con quien se comporta con mucho cuidado, Max quería entender si el amor por su familia la empujaba a hacer esto o algo más. Quería saber qué le estaba ocultando. La niña lo miró y no supo responder a su pregunta. Como él sostenía su mano, ella sintió que su mano estaba caliente. Recordó las palabras de Istar de que antes de que un virus se apodere del cerebro de una persona, ésta muere. Y solo entonces se convierte en un monstruo. Pero la mano de Max estaba cálida, lo que significaba que todavía estaba vivo. Y luego la chica le dijo que él no era un monstruo, sino un hombre, y se disculpó con el chico por haberle dicho demasiadas cosas desagradables anteriormente. No quería ofender a su salvador en absoluto. Él se rió y le dijo a la niña que era muy divertida. El chico tomó a Angie de la mano y se ofreció a seguirlo.
Quería mostrarle algo. La protagonista no entendía por qué el chico la llevó a la azotea. El chico estaba interesado en lo que ella diría cuando mirara en la dirección que él le indicaba. Angie se acercó al borde del techo y comenzó a mirar más de cerca. Solo vio oscuridad total frente a ella. La niña no entendía qué debía ver allí. Entonces Max dijo que recientemente estaba de moda ver ciudades vecinas e incluso distritos enteros desde este lugar, pero ahora esto es imposible, ya que allí no había electricidad. Tuvieron suerte de conseguir un generador, pero lo más probable es que no dure. La niña no podía entender por qué le mostró todo esto. Y el chico solo quería explicarle que el mundo más allá de esta línea está lleno de peligros, y el camino hacia la primera región será sumamente difícil. A diferencia de aquí, las noches son oscuras y frías. No había garantía de que pudieran abastecerse de agua y comida para todo el viaje. Las calles estaban llenas de muertos, y el hedor a cuerpos podridos y sangre seca daban ganas de vomitar. El peligro no solo estaba en los infectados, incluso los supervivientes podían convertirse en sus enemigos. Le interesaba saber si ella todavía estaba lista para ir allí, sin ninguna evidencia de que sus familiares estuvieran vivos. El personaje principal asumió que Max decidió intimidarla. No podía creer que Max, junto con todos los demás, estuviera tratando de disuadirla. No entendía por qué todos estaban tan desesperadamente tratando de lograr esto. Entendía que su decisión fue imprudente, pero no era idiota, y cuando se despertó en el hospital, primero pensó en todas las opciones, incluidas las más terribles. La niña no iba a darse por vencida y su propia vida ya no le importaba. Ella solo quería salvarlos. Y entonces decidió preguntarle a Max por última vez si la ayudaría. El chico llamó terca al personaje principal y dijo que eso es lo que le gusta de ella. Ángel le dio las gracias, asumiendo que era un cumplido, pero todavía estaba interesada en su respuesta a su petición. Max tomó una decisión. Aceptó llevarla con él y ayudarla a encontrar a sus familiares, pero le interesaba lo que recibiría a cambio. El chico estaba dispuesto a convertirse en su escudo, a darlo todo para que ella llegara a su destino y, si fuera necesario, incluso arriesgar su propia vida. Si su familia está viva, él los ayudará a regresar sanos y salvos a este refugio. Entonces era justo esperar algo a cambio de tal ayuda. Preguntó si su interlocutor estaba de acuerdo con él. Angie sugirió que estaba interesado en el dinero y dijo que no tenía ni un centavo en el bolsillo. Pero ella definitivamente los encontrará. Max se rió y dijo que en la situación actual el dinero no valía nada en absoluto. Luego la niña le pidió que simplemente nombrara lo que necesitaba y que definitivamente intentaría conseguirlo. El chico se alegró de que ella preguntara porque tenía algo en mente. Como recompensa por su ayuda, quería conseguirla. La niña estaba asustada, no podía entender el significado de estas palabras. Y luego le pidió que le explicara qué quería decir con eso. La invitó a hacer un trato, la llevaría con él, la llevaría con su hermano y su hermana y, a cambio, le pediría un favor. Le interesaba saber si la niña estaba de acuerdo con tales condiciones. Sin embargo, Angie quería saber qué tipo de favor sería ese, pero prometió contárselo cuando regresaran. La niña no entendía por qué él no podía hablar de eso ahora y cómo ella podía aceptar algo desconocido. Max creía que si se lo decía ahora, toda la emoción se perdería y le sugirió que imaginara que estaba participando en un juego de apuestas, pero esta vez primero recibiría una recompensa, y solo entonces tendría que pagar por esta recompensa. El chico estaba seguro de que sin él la chica todavía no podría hacer frente a esta idea. Max le pidió que simplemente le prometiera que cuando llegara el momento de pagar la deuda, ella simplemente haría lo que él le pidiera sin dudarlo. Angie pensó en ello, porque había demasiado en juego. Entonces el chico dijo que tal vez lo pensaría, pero que no debía demorar la respuesta, ya que el envío debería ser en 2 días. Pero la niña decidió no dejarlo todo para más tarde y prometió hacerlo todo. Le dio su palabra a Max y él no esperaba que ella tomara una decisión tan rápida. Angie repitió que su propia vida no le importaba y que por eso estaba dispuesta a hacer lo que su compañero le dijera. Ella le tendió la mano, diciéndole que a cambio tenía que llevarla al primer distrito y que no tenía derecho a equivocarse. Max preguntó qué tipo de banalidad era esto y luego preguntó si en tales situaciones extendían la mano equivocada.
pero la niña le pidió que simplemente le estrechara la mano para que no tuviera dudas de que hablaba en serio. El chico preguntó exactamente o si estaba segura, porque después de que salieran del refugio no habría vuelta atrás. La protagonista respondió que nunca cambiaría de opinión. Después de eso, el chico le estrechó la mano y le dijo que estaban de acuerdo en todo. Más tarde, mientras se duchaba, Max no podía creer que la niña no estuviera de acuerdo con sus términos. Supuso que era algún tipo de truco de las personas sacrificarse para salvar a sus seres queridos. Esto lo impresionó, pero creía que en una situación tan desesperada ella debería haber usado su cerebro para salvarse a sí misma. Su única alegría era que después de todo esto ella seguiría bajo su cuidado. Mientras se secaba con una toalla, parecía volver loco a Max. El olor era increíble. Angie soñó con su familia esperándola en casa. Mi hermano la buscaba todas las noches llorando y no podía dormir sin ella. Y la hermana tenía mucha hambre. En este sueño la niña estaba infectada. Angie se despertó con lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que afuera ya había luz y se preguntó qué hora sería. Esperaba no haberse quedado dormida porque Max le había dicho que se levantara temprano. Al salir de la habitación, la niña lo encontró. Él estaba a punto de despertarla. Le dijo que se preparara porque necesitaban ir a otro lado. La niña no entendía a dónde iban. Al ver su cuerpo pensó que todas sus heridas habían sanado, sin dejar una sola cicatriz. La protagonista recordaba claramente que recibió varias heridas graves. No podía creer que todas sanaran en una noche. Max estaba interesado en lo que ella estaba mirando. Al arrojarle una toalla a la niña, asumió que estaba disfrutando de la vista. El chico le dijo que fuera a lavarse mientras todavía había agua, pero Angie estaba interesado en cuál era su plan. Max dijo que Istar había ido de reconocimiento y que por lo tanto podían escabullirse con seguridad a la ciudad. La niña preguntó qué pasaría si se enterara de todo. Max planeaba regresar antes que ella, pero decidió burlarse de su interlocutor y dijo que no creía que necesitara la aprobación de nadie. El personaje principal simplemente no quería ir en contra de las reglas locales y creía que debería disculparse por sus travesuras de ayer. El chico creía que Istar ya se había olvidado de todo, porque ella no era vengativa. Entrando al almacén le deseó buenos días al guardia, diciendo que pensaba que se habían ido con Istar. Los chicos no entendieron lo que Max olvidó en este almacén. El personaje principal vino en busca de un arma que fuera fácil de aprender y usar, pero Alex no entendía por qué la necesitaba, porque no debería haber ido a un reconocimiento, y antes este tipo siempre decía que las espadas son mucho más geniales que las armas de fuego. Pero necesitaba un arma no para él, sino para la belleza que venía con él. Le iba a enseñar cómo matar a los infectados. Alex no entendía por qué la protagonista iba a dedicar tiempo a esto, porque todavía tenía prohibido salir del territorio del refugio. Max dijo que esta joven envió esta orden al infierno, y él simplemente decidió ayudarla a sobrevivir, pero el guardia no quiso darle ni un solo cartucho sin el permiso de Istar, pero el chico le recordó que fue él quien obtuvo la mayoría de estos armas, por lo que tenía derecho a usar al menos un par. El guardia estuvo de acuerdo con el razonamiento del personaje principal. Sin embargo, él no quería participar en todo esto porque temía que Istar pudiera golpearlo por ello, pero Max estaba seguro de que regresarían antes que ella y por eso a ella no le importaba. Descúbrelo, a menos, por supuesto, que nadie lo oculte. Alex creía que sus cartuchos valían su peso en oro, y esta chica no aprendería a disparar en solo un par de tiros. No quería desperdiciar. Jehan notó que Angie tomó el arma y le preguntó qué estaba haciendo. Él le pidió que bajara el arma, diciendo que no tenía nada de gracioso. En ese momento se escuchó un disparo que asustó a los muchachos. Jehan pensó que si lo hubiera girado un poco hacia la izquierda, habría acertado en la botella, pero aún así su disparo aún lo impresionó. El chico quería saber dónde aprendió a disparar una escopeta. La niña dijo que su padre le enseñó a ser cazadora. Ella creció en el bosque porque pasaba mucho tiempo con él. Max repitió que solo necesitaba 2 rondas y luego se irían inmediatamente. Alex no entendía por qué su pareja no lo apoyaba, pero Jehan dijo que quería que Angie encontrara a su familia y que por eso estaba de su lado. El propio Max tomó los cartuchos, diciendo que 3 votaron contra 1, pero el guardia no estuvo de acuerdo con su voto.
El personaje principal agarró a Ansi y la empujó hacia la salida, dejándola y se despidió de los chicos. Max y su compañero finalmente llegaron a la ciudad. La niña vio a un hombre infectado frente a ella, levantó la escopeta y le apuntó. La niña sabía que solo hacía falta un tiro en la cabeza, pero al mirar a ese hombre, se imaginó a su hermana en su lugar. Respiró hondo, reunió fuerzas y finalmente apretó el gatillo. Se disparó un tiro, pero la bala no alcanzó al hombre. Angie no podía creer que hubiera fallado, y este hombre corrió directamente hacia ella, y la niña no entendió por qué se quedó paralizada, porque necesitaba disparar de nuevo. La niña no entendía por qué no podía moverse, y ahora esta persona infectada casi la ha alcanzado. Pero Max volvió a acudir en su ayuda a tiempo. Con una poderosa patada, alejó al atacante de su compañero. Angie no podía creer que una patada suya fuera suficiente para enviar a este monstruo a volar por el aire. El chico la llamó tonta y le preguntó qué estaba pensando. Max dijo que si no podía disparar, al menos tenía que esquivarlo, porque reaccionan precisamente a los sonidos. La niña se disculpó con él. El chico le pidió que no intentara engañarlo, estaba seguro de que ella falló a propósito. Max no entendía por qué de repente empezó a sentir lástima por estas criaturas, pero sugirió que tal vez estaban equivocados. Tal vez todas estas personas infectadas todavía estaban vivas y podrían salvarse con la ayuda de un antídoto. El tipo le pidió a su compañero que mirara a este hombre, estaba ciego y se estaba pudriendo vivo. Incluso si estuviera vivo, probablemente habría querido morir, para que nadie quisiera vivir una vida así. Si realmente sentía lástima por este hombre, entonces debería coger la escopeta. El chico creía que este hombre no tenía motivos para vivir más. Invitó a la niña a mostrar misericordia y poner fin a su sufrimiento. Max quería que ella apretara el gatillo. La niña obedientemente hizo todo lo que él le dijo. El personaje principal elogió a su compañera por sus acciones. La invitó a imaginar que de esta manera estaba reduciendo el número de quienes podrían sufrir. El chico entendió que al principio sería difícil para ella, pero sabía que ella misma no se daría cuenta de cómo se acostumbraría a todo esto. Max notó que la chica que estaba a su lado comenzó a llorar y dijo que si le resultaba tan difícil hacer esto, entonces podían prescindir de ello. Después de todo, ella lo tenía por los asesinatos. La niña decidió contarle su sueño, en el que su hermana era una de las infectadas. Tenía miedo de que esto pudiera ser cierto, y que si atacaba a alguien, esa persona no dudaría en matarla para salvarse, tal como había matado a este hombre. Angie creía que si sus familiares estaban muertos, entonces ella era la única culpable. Max trató de calmarla, diciéndole que ella no tenía nada que ver con eso, porque no podía haber previsto el comienzo de esta terrible epidemia. La niña decidió confesarle a su salvador que deliberadamente dejó solos a estos niños y se fue a su antigua casa en el bosque para comenzar allí su nueva vida. Entendió que el chico podría comenzar a enojarse con ella por este engaño. Ella no tenía derecho a llamarlo a él ni a nadie monstruos infectados. Después de todo, ella era el verdadero monstruo, porque fue ella quien dejó en paz a su hermano y a su hermana. La protagonista principal recordó cómo, cuando era niña, vio a su madre subirse a un coche con un desconocido. Entonces la niña le preguntó a su padre a dónde iba su madre y si volvería pronto. Desafortunadamente, el hombre no tenía respuestas a sus preguntas y simplemente se quedó allí y permaneció en silencio. Su madre los dejó y se fue con otro hombre. Desde ese día su padre nunca habló de ella, y nunca mencionaron su nombre ni hablaron de todo lo sucedido. Desde pequeña, la protagonista tuvo que hacerse cargo ella misma de todas las tareas del hogar para no ser una carga para su padre. Ella trató de ayudarlo lo mejor que pudo, y cuando la niña creció, su padre enfermó debido a una enfermedad. Hasta ese momento ella no tenía idea de que él estaba enfermo de algo, solo se dio cuenta cuando su padre ya no podía moverse de forma independiente. Pasaba la mayor parte del tiempo en cama. Su padre no quería ir al hospital en ningún momento y por eso ella misma lo cuidaba. Él era todo para ella y la niña quería estar a su lado hasta el final de su vida. Pero un día recibieron una carta. Hablaba de la muerte de su madre. La niña necesitaba ocultar esta información a su padre, porque literalmente al día siguiente de esta noticia, su papá se suicidó. La niña recordaba muy bien el día de su funeral. Después del incidente,
los trabajadores sociales la llevaron al primer distrito. Allí conoció a su hermano y su hermana. Su padre era otro hombre, y los trabajadores sociales querían que el personaje principal se convirtiera en su tutor. Ha pasado un año desde ese momento y durante todo este tiempo Angie hizo lo mejor que pudo. Sin embargo, a pesar de sus desesperados esfuerzos, nunca logró amarlos, pero ella realmente lo intentó. Cada vez que los miraba, veía a su madre. Cada vez se sentía abrumada por los recuerdos de su dolor y el dolor de su padre por el hecho de que su madre los abandonó, razón por la cual abandonó a estos niños. Estando segura de que las trabajadoras sociales no los abandonarían a su suerte, pero cuando ella cambió su mente y decidió regresar, ya era demasiado tarde. Angie se consideraba una persona terrible por este acto. Max le pidió que dejara de llorar y recordara todo lo sucedido. Y entonces la chica decidió que probablemente él había cambiado de opinión acerca de ayudarla, pero no podía culparlo por eso. Estaba segura de que nadie querría ayudar a una persona tan terrible como ella. Angie pensó que se había quedado sola otra vez, pero el chico dijo que partirían mañana, y ahora tenían que regresar al refugio y advertir a Istar. Recordó que el personaje principal quería disculparse con ella, y lo más probable es que ella ya estuviera en el camino de regreso, así que necesitaban darse prisa. La niña no podía creer que, a pesar de todo lo que le contó sobre su vida, el chico estuviera dispuesto a ayudarla. Max quedó perplejo de que su compañero pensara que podría cambiar de opinión y decidió recordarle su acuerdo. Después de eso, le dijo que se diera prisa, porque todavía necesitaban prepararse para el viaje. El personaje principal quería que la niña, después de salvar a su familia, intentara enmendarlos. Después de todo, ¿quién más que ella sabe lo que es vivir sin una madre? Él no quería que estos niños pasaran por lo mismo, le pidió que nunca más los abandonara. Prometió asegurarse de que llegaran sanos y salvos a su destino, pero a cambio no quería ver lágrimas en sus ojos. Y luego el personaje principal le prometió no llorar más. Angie nuevamente le agradeció al chico por todo, incluso por salvarla, porque aún no lo había hecho, pero él dijo que esto era exactamente por lo que ella ya le había agradecido. Pero como el personaje principal no recordaba esto, pensó que esto nunca sucedió. Al regresar, se dirigieron al almacén de Istar. Se preguntó si se divirtieron, porque ya pensaba que habían ido directamente al primer distrito. Angie estaba molesta porque no regresaron antes que ella, pero la niña no los reprendió, solo les dio la bienvenida. Angie decidió disculparse por lo de ayer porque no quería faltarle el respeto a sus reglas. También se disculpó por irse sin permiso y llevarse el arma, pero solo usaron 2 balas, no había ni un solo rasguño en la escopeta y todo funcionó correctamente. Pero Istar le dijo a la niña que se quedara con el arma. Después de todo, necesitaba al menos defenderse de alguna manera mientras llegaban a la primera área. Istar le dio permiso a la niña para ir al primer distrito con Max y salvar a su familia. Ella creía que en realidad esta niña tenía razón y no necesitaba ningún permiso, podía irse en cualquier momento. También prometió darles todo lo necesario para la salida, que podrían llevar algo de munición y la niña también prometió recogerles comida, medicinas y ropa por la mañana. El personaje principal agradeció a la niña por su amabilidad. Istar se alegró de que estos muchachos se llevaran bien entre sí, porque en una campaña difícil no hay manera de hacerlo sin un espíritu de camaradería. Estaba segura de que junto a Max esta chica no corría peligro. La niña decidió no demorarlos más, pues aún necesitaban prepararse para el camino, solo les recordó que debían descansar bien esa noche. Angie volvió a agradecer a la niña y le dijo que tenía una deuda enorme con ella. Istar dijo que esperaría con ansia su regreso junto con su hermano y su hermana, después de lo cual dijo que quería discutir algo más con ella en privado y por lo tanto sugirió que se reunieran después de que los chicos terminaran de prepararse. Invitó al personaje principal a cenar juntos. Ella dijo que esto sería pura charla de chicas y le preguntó si le importaría que secuestrara a su novia por un tiempo. El chico esperaba que eso no fuera en lo que estaba pensando. La niña se rió y dijo que él era muy ingenioso, tan ingenioso que incluso la enfureció. Kitz la sugirió que dejaran de sonreírse, porque con su comportamiento estaban asustando a la niña. Este hombre era su médico y quería examinar a la niña nuevamente, pero no tuvo esa oportunidad.
La niña se dio cuenta de que este hombre estaba realizando el examen mientras ella estaba inconsciente y le agradeció por ello. Max golpeó al hombre en la mano que le tendía al personaje principal y le dijo que se quitara las garras. El hombre creyó que podían prescindir de la mala educación, y el chico, mientras tanto, tomó a su compañero en brazos y le dijo que era hora de que se fueran a casa. Kitzlu estaba interesado en el bienestar de la niña, porque perdió el conocimiento por alguna razón desconocida y pensó que necesitaría mucho más tiempo para recuperarse. No podía evitar preocuparse de que ella volviera a arriesgar su vida al exponerse a un virus del que no sabían casi nada, pero la niña se sintió bastante bien gracias a los medicamentos que el hombre usó para tratarla. Deseaba que la niña volviera sana y salva. Al hombre le pareció extraño que a pesar de que no había un trato especial, esta chica estaba alegre, como si nunca hubiera estado en coma. Istar preguntó si su interlocutor logró descubrir algo. El hombre dijo que cuando Max la llevó al refugio, todo su cuerpo estaba cubierto con vendas, pero no había absolutamente ninguna herida debajo de ellas. Luego la niña sugirió que todo esto podría ser consecuencia de una infección, pero Kitzla dijo que no lo eran. Ni siquiera logró descubrir si estos tipos estaban infectados. Estaba enojado con Istar porque ella no les prohibió salir del refugio, en cuyo caso habría tenido mucho más tiempo para investigar. Pero la chica le dijo que ni siquiera intentara convencerla porque el tema ya estaba cerrado. Angie fue a la habitación de Istar. La anfitriona pensó que su invitada se moría de hambre y pidió que le prepararan algo especial en honor a su última velada en este refugio. La niña quería que su invitada recuperara fuerzas antes de la salida. Istar dijo que esta podría ser la última cena en la vida de Angie, pero luego se rió y dijo que era una broma. El personaje principal pensó que esta chica estaba un poco extraña hoy y que toda la atmósfera era de alguna manera demasiado amigable. La niña no podía creer que Max dejara que su novia la visitara. Y entonces la protagonista recordó que, de camino a casa, le preguntó a Max si debía aceptar esa cena, pero él no entendía por qué le pedía permiso, como si ella misma no pudiera decidir. La niña dijo que eran un equipo y que necesitaban tomar esas decisiones juntos, especialmente porque su interlocutor adivinó de que quería hablar y estar con ella. Él le dijo que aceptara, porque tenía derecho a saber de qué quería hablar esa chica con ella. Angie sugirió que su interlocutor no se llevaba bien con Max, y ella respondió que parecía no agradarle a todos en este lugar excepto al personaje principal. Istar tuvo la impresión de que esta chica significaba algo más para él. El personaje principal pensó que esto podría deberse a que necesitaba algo de ella. Le parecía que se trataba de su trato, pero la niña no quería creer que esa fuera la única razón. Angie asumió que era una buena persona, a pesar de que siempre estaba con el ceño fruncido, le importaban un comino los que lo rodeaban. Su interlocutor coincidió con ella. Se alegraba de que alguien más que ella se diera cuenta de esto. La protagonista se disculpó de antemano por su mala educación, pero se interesó por lo que pasó con la mano de su interlocutor. Las personas infectadas estuvieron involucradas en esto. En respuesta, la niña escuchó que esto era obra de Max. Se imaginó cómo agarró la mano de Istar con los dientes y comenzó a comérsela. La niña continuó diciendo que él mismo no recordaba cómo le cortó la mano. Istar quería hablar con Angie, porque durante su primera conversación, tenía que ocultarle algo a la chica, ya que se iba a ir mañana, no tenía sentido ocultarlo más. Decidió hablar sobre su encuentro con Max y sobre lo que estaba sucediendo en el primer distrito cuando comenzó la epidemia. La zona tuvo que ser aislada debido a la propagación de un virus desconocido. Sus residentes recibieron instrucciones de regresar a sus hogares, cerrar las puertas con llave y esperar nuevas instrucciones. Uno de los vecinos no entendía por qué no querían evacuarlos, porque de esta forma todos podrían contagiarse de este virus. La gente no entendía de qué tipo de aislamiento estábamos hablando, porque ni siquiera tenían tiempo para abastecerse de alimentos. Algunos de ellos no podían entender por qué no podían salir solos de la primera zona, porque no estaban infectados y ni siquiera tuvieron contacto con los enfermos. Pero los militares no pudieron liberarlos porque aún se desconocían la fuente y los métodos de propagación de este virus. Se suponía que podría transmitirse por gotitas en el aire. Mientras los científicos estudiaban este tema,
Todas las personas tenían que quedarse en casa para que el virus no se propagara a las zonas vecinas. Los residentes creían que esto no era justo para ellos, porque si se quedaban en casa, todos estaban condenados a muerte. Exigieron que los militares eliminaran las barreras y les permitieran salir. La gente estaba dispuesta a amotinarse. Los militares asumieron que la situación era muy grave, porque el propio mayor llegó para resolver este problema. ¿Era realmente tan peligroso este virus? Istar no entendía lo que todos estaban esperando, porque le parecía que su principal objetivo era evacuar a personas sanas. Pero el mayor general ordenó al capitán que regresara a su puesto y esperara sus órdenes. Sin embargo, la niña no entendía por qué bloquearon el puente y mantuvieron a todas estas personas encerradas. Debido a que Istar cuestionaba constantemente las decisiones de la dirección, el hombre no quería que ella participara en esta operación, pero le pareció que esta vez era él quien se oponía a la decisión de las autoridades, porque el gobierno anunció la evacuación. Sin embargo, los planes del gobierno cambiaron y se decidió poner en cuarentena este lugar. Se ordenó a los militares que hicieran todo lo posible para evitar que este virus se propagara a otras áreas. Y las órdenes deben cumplirse, incluso si hay que utilizar la fuerza. El hombre dijo que se trataba de una orden del presidente y que no tenía intención de repetirla. Quienes intentaran escapar serían arrestados y sometidos a castigos apropiados. Por su propia seguridad, las personas debían regresar a sus hogares y esperar nuevas instrucciones. Pero ya era demasiado tarde, los infectados se acercaron al ruido y se encontraron entre la multitud enfurecida. Los monstruos comenzaron a atacar a la gente y ellos rogaron ayuda. Los residentes intentaron escapar de los infectados, pero eran demasiados. El oficial informó de todo a la dirección, pero esta ordenó intentar detenerlos. Los militares no entendían por qué simplemente estaban viendo cómo mataban a civiles que intentaban salir de este infierno. Las barreras fueron derribadas. Los infectados continuaron acosando a los civiles. Y luego el capitán le dio la orden a Alex de dispararles. Ella misma sacó una pistola y abrió fuego. Pero en ese momento el infectado ya había logrado alcanzar a su víctima. La niña mordida se tumbó en el suelo y pidió ayuda. Istar le dijo que se levantara y corriera hacia ellos. Pero la niña no tuvo tiempo de hacer esto porque el general le disparó directamente en la frente. El capitán no entendió por qué hizo esto, porque esta niña no estaba infectada, pero el general le explicó que había sido mordida y en poco tiempo se convertiría en el mismo monstruo y comenzaría a atacar a otros. La niña no entendía por qué su comandante tenía tanta confianza. El hombre le dijo que recobrara el sentido y luego se fuera. Ordenó al 5º escuadrón abrir fuego contra los infectados, y luego de destruirlos, cerrar las puertas y asegurarse de que ninguno saliera. Los escuadrones restantes debían ir a otras áreas para evacuar a los habitantes. Istar lo consideraba un monstruo sin corazón, no entendía por qué decidió abandonar a personas indefensas en semejante problema. Ella creía que los soldados debían proteger a las personas y no abandonarlas a su suerte, sin importar las órdenes que les dieran desde arriba. Pero el general dijo que desde el momento en que ella le apuntó con el arma, la marca de traidora se cernió sobre ella. El hombre creía que era mejor sacrificar a un pequeño número de personas para salvar a todo el país. Sabía que el capitán no podría entenderlo y por eso desde el principio no la consideró participante en esta operación. El general le dijo que podía quedarse en este lugar e intentar salvar a los supervivientes, ya que ella ya no era miembro de su ejército. Alex informó sobre el acercamiento de los infectados y preguntó qué debían hacer a continuación. La niña no podía creer que la situación fuera tan grave y que el virus ya se hubiera extendido por la zona. Comprendió que había demasiados monstruos y que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas. Istar estaba segura de que si los militares hubieran comenzado a actuar antes, entonces todo podría haber sido completamente diferente. Lo único que podía hacer era intentar retirar su escuadrón. La niña ordenó al 6º escuadrón que se preparara para la batalla, diciendo que tenían la intención de entrar a la ciudad. Max observó al personaje principal dormido. Se alegró de que finalmente se durmiera. El chico le deseó buenos sueños. Quería que descansara lo más posible hasta que se recuperara por completo. Observó durante mucho tiempo el sueño de esta dulce niña. Llegó la mañana y el sol brillaba a través de la ventana de la habitación de Angie. Al abrir los ojos, la niña se dio cuenta de que ya era de mañana,
pero todavía le dolía la cabeza. Escuchó un golpe en la puerta y permitió que entraran los saldabadores. Eran Ian y Carola. El chico se disculpó con el personaje principal por no poder ir con ella y no poder protegerla, pero la chica estaba segura de que él no podía hacer nada. Y Carola le pasó ropa limpia a la niña y le dijo que le habían preparado el desayuno. Mientras se vestía, Ansi preguntó si los chicos habían visto a Max. Se miraron sin saber qué responder, y entonces Carola tomó la iniciativa en sus propias manos, suponiendo que había salido a tomar un poco de aire fresco. Jehan retomó su idea y dijo que el chico probablemente regresaría pronto. Dijeron que si la niña estaba lista, a Istar le gustaría hablar con ella sobre lo sucedido en el 10º distrito. El personaje principal estaba listo y se dirigieron al capitán. Istar se alegró de que la niña despertara, estaba muy preocupada por ella. Angie se disculpó con su interlocutor por el hecho de que no duraron mucho. Ni siquiera lograron llegar más allá del 10º distrito. Resultó que fueron demasiado descuidados y no pudieron recopilar suficiente información, y ella no pudo encontrar a su hermano y a su hermana. Istar creía que todo esto era una tontería, porque Max ya le había contado todo. Nadie podría haber predicho un encuentro con un enemigo tan fuerte. La capitana creía que era culpa suya, porque debería haber previsto esta opción. La niña creyó que Max y los niños estaban vivos gracias a su rápida reacción, y además trajeron personas con información valiosa. Angie creía que todo esto era mérito de Max, y ella era inútil. Puede que le hubiera salvado la vida, pero cualquiera podría haber estado en su lugar. Necesitaba sangre, pero ella estaba cerca. Angie no hizo nada para ayudarlo, tal vez ella era la causa del peligro. Sin embargo, Istar creía que esta chica era la única que podía ayudarlo. Después de todo, ella no solo le salvó la vida, el personaje principal lo salvó de convertirse en un monstruo. Si ella no estuviera allí, todo podría haber sido diferente. Max podría haber perdido el control de sí mismo y comenzar a atacar a otros, podría haberse convertido en una amenaza para la humanidad, como otras personas infectadas, pero gracias a esta chica logró frenar su mente. Como dijo Istar antes, Max le tenía un cariño especial. El vínculo entre ellos era mucho más fuerte de lo que pensaban y ambos querían salvar a Enmore, especialmente ahora que estaban convencidos de que el verdadero enemigo era el gobierno. El capitán no entendió por qué la niña no les contó sobre su regeneración, supusieron que era inusual incluso antes de irse. A la capitana le interesó saber cuántos años tenían su hermano y su hermana, porque dijo que todavía eran solo niños. Ayer lograron hablar con los recién llegados y Carola y Russell tenían motivos para negarse a evacuar. Desconfían de los militares y creen que esta epidemia fue planeada. Carola en realidad no era monja, no trabajaba ni vivía en un orfanato. No vivían en la ciudad, sino en un pueblo, no lejos del 10º distrito. Ella vino solo para darle a la hermana que cuidaba a los huérfanos las cosas necesarias, ropa y comida. Un día llegó hasta ellos un gran destacamento de soldados en enormes camiones y les dijeron que el virus se estaba propagando rápidamente por todo el país. Todas las mujeres y niños fueron evacuados primero. Desde que se llevaron a su padre, la niña dejó de confiar en los militares. Y hace unos meses sacaron prisioneros de una cárcel cercana, los escondieron y se negaron a revelar su paradero y el motivo del traslado. Carola presintió que estos hechos de alguna manera estaban relacionados y por eso se escapó y fue al refugio de su hermana. Allí permaneció un tiempo, y a los pocos días se enteraron del estallido de una epidemia. Los que estaban cerca del puerto fueron instruidos. Ir inmediatamente allí y refugiarse allí. Si el virus recién comenzó a propagarse ese día, entonces ¿por qué los militares comenzaron a evacuar la ciudad unos días antes? Algo no cuadraba. La hermana le dijo a Carola que se escondiera en el sótano hasta que llegaran los militares. Lamentablemente se llevaron a su hermana y a otras monjas. La niña logró convencer a los militares que los niños ya estaban camino al puerto, acompañados de otros militares. Cuando se fueron, con la ayuda del señor Russell, los niños se mudaron a una iglesia lejos de la ciudad. El personaje principal y su familia pertenecían a este grupo demográfico, y Sara asumió que los estaban cazando desde el principio. La niña no podía creer que todo este horror comenzara precisamente por culpa de ellos. Creía que durante una epidemia la actitud más correcta era la evacuación.
El capitán creía que el personaje principal necesitaba pensar en esto. Ahora no importaba quién quedaba con vida, no habían recibido información de los militares desde el momento en que el barco zarpó. Pero el soldado que encontraron los chicos estaba buscando específicamente niños y mujeres, aparentemente todavía están buscando porque no encontraron a las personas adecuadas y necesitaban a su hermana y su hermano. Angie recordó que este soldado mencionó a su hermano y a su hermana, llamándolos especiales. Parece que su reunión fue planeada cuidadosamente y se suponía que debían estar en la primera zona antes del cordón. Angie no creía que esto pudiera ser realidad. Ella dijo que solo quería encontrar a su familia y que ahora no era momento para bromas. Entonces el capitán dijo que tenían pruebas de todo esto. Y el médico estaba seguro de que la niña lo sabía todo y deliberadamente les ocultó sus habilidades. Le recomendó encarecidamente que cooperara y les contara todo. La protagonista pensó que esto era exactamente sobre lo que le advirtió su padre. Alex llegó corriendo y le pidió a Istar que lo acompañara rápidamente. Dijo que Lucky y los demás ya habían regresado del puerto, pero el estado de algunos de ellos no era el mejor. El capitán dijo que sabía qué hacer y prometió venir pronto. Quería explicarle algunos puntos al personaje principal, pero tenían muy poco tiempo para ello. Max tenía la intención de salvar a su familia sola. Tenía que irse antes del anochecer. Al capitán le pareció que había recuperado algunos de sus recuerdos, pero este chico no se lo contó a nadie. Ella supuso que estos recuerdos estaban relacionados con Angie, quien decidió ir solo al primer distrito porque no quería exponer a la niña a nuevos peligros. Ahora estaba en el almacén y preparándose para partir. La niña se giró bruscamente y echó a correr, huyendo, y se disculpó con Istar. El doctor no podía creer que el capitán la dejara ir tan fácilmente. Estaba seguro que por toda esta historia ella no se quedaría en el refugio y se iría con Max, pero la niña creyó que era su elección y no podían hacerlo nada al respecto. Pero creía que los poderes de Istar eran suficientes para abandonar al personaje principal. Estaba seguro de que no podían dejarla ir tan fácilmente. El secreto de esta chica podría ser la única forma de detener esta epidemia. La capitana creía que incluso si este hombre tenía razón, todavía no tenían el equipo necesario para crear una vacuna y realizar investigaciones, y su tarea principal era salvar a los sobrevivientes. Lo único que quería ahora era descubrir qué pasó con los evacuados. El capitán estaba interesado en saber por qué el médico estaba tan concentrado en la niña. Después de todo, él solía trabajar en el departamento de investigación y solo entonces se convirtió en médico militar. Ella no podía creerlo. Que no sabía cómo empezó todo. El hombre se sorprendió de que Istar sospechara de él. Corriendo hacia el almacén, Angie no entendió qué le pasaba a Max, porque estaban de acuerdo en que eran un equipo. Él se iba a ir solo porque no quería arriesgar su vida, pero ¿por qué deciden todo por ella? Todo lo que quería era encontrar a su familia y que no le importara lo que le pasara. Todos querían protegerla. El personaje principal está cansado de esto, está cansado de ser inútil y débil. Se disculpó mentalmente con Max por ser una carga y prometió no volver a depender tanto de él y tampoco lloraría más. La niña le pidió que no la dejara. Al abrir la puerta, esperó que el personaje principal aún no se hubiera ido. Angie estaba muy feliz de ver al chico allí. Al ver a la niña, dijo que por eso no quería contarle sus planes, sabía de antemano cómo se comportaría ella. La niña estaba indignada porque él decidió irse sin ella a pesar del trato, y también dijo que se estaba comportando de manera irrazonable. Él le dijo que se olvidara del trato y permaneciera escondida hasta que trajera a su familia, pero ella insistió en que un trato era un trato. Fue él quien le dijo que la estaba ayudando por los beneficios, pero ahora, por alguna razón, de repente cambió de opinión. Angie no entendía si estaba preocupado por ella porque ella le salvó la vida. Ella sugirió dejar sus sentimientos a un lado, él la ayudaría a encontrar a su familia y ella sería una bolsa de sangre para él. No podía dejar de lado sus sentimientos, porque las emociones eran lo único que lo distinguía del resto de personas infectadas. Era mejor aferrarse a ellos antes de que lo perdiera todo y se convirtiera en un monstruo. El personaje principal estaba seguro de que esto no podía suceder, porque frente a ella estaba el mismo Max, a quien todos conocían, y ella todavía estaba frente a él viva y coleando. Si él tenía miedo de atacar a alguien después de ser herido,
entonces debería haberla llevado con él, porque ella tenía inmunidad y no podía girarse, para que él no se convirtiera en una amenaza para los demás. El chico dijo que ese día casi perdió el control y por lo tanto no estaba seguro de poder detenerse si de repente se encontraba nuevamente en una situación así. Le pidió que dejara de decir tonterías y quería que se considerara afortunada, pero el personaje principal siguió insistiendo en su opinión e invitó al chico a comprobarla nuevamente. Ella sabía que él no estaba completamente curado. Se preguntó si estaría herido y si su sed de sangre disminuiría. El chico no entendía lo que hacía Angie y supuso que se había golpeado la cabeza, no entendía si no estaba asustada, pero ella con calma dijo que no tenía nada que temer, porque frente a ella estaba el mismo Max, estaba segura de que él nunca perdería el control, y sabía que no deseaba mal a nadie sin razón. Max no entendía por qué ella creía tanto en él, porque no se conocían desde hacía tanto tiempo. Si tiene tanta confianza en él, entonces debería disparar, pero en este caso será culpa suya si se equivoca. Angie no entendía lo que estaba haciendo, porque sabía que nunca podría dispararle a este hombre. Ella vino a este lugar decidida a que nunca se convertiría en una carga para él ni para nadie más. Pero ahora ella lo pone en peligro. La niña le pidió disculpas. Después de todo, ella preferiría morir ella misma antes que hacerle daño. Cuando el capitán le dijo que iba a ir solo, la niña se enojó mucho con él por decidir todo solo, lo odiaba por eso, no entendía cómo podía pensar que después de lo sucedido lo dejaría ir solo. Y siéntate en silencio y espera. ¿Qué pasará si de repente se vuelve a encontrar con ese soldado o sus aliados, o de repente resulta herido y no hay nadie cerca que pueda brindarle ayuda? Angie le pidió que no se preocupara por ella y pensara en sí mismo al menos una vez. La chica rompió a llorar, porque no sabía de qué otra manera convencer al chico de que no debería ir allí solo. Ella no fue la única que creyó en él. Istar, Jehan, todas las personas que salvó, todos creyeron en él. La niña estaba segura de que su autocontrol no tenía nada que ver con su memoria, porque si fuera una mala persona, de todos modos habría hecho daño a alguien. Estaba segura de que no necesitaba cargar con el peso de la salvación universal. Ella le pidió que dejara de resistirse y que la llevara con él y la dejara ayudar. Tomando a la niña de la mano, Max apretó el gatillo y se pegó un tiro. Angie no entendió por qué lo hizo, pero él dijo que le dio muchas oportunidades de huir, pero que ella todavía no se calmaba. No entendía si ella era buena o ingenua, pero hace unos minutos le pidió que dejara de lado todas las emociones, pero él continúa ofreciéndose y cada vez le resulta más difícil negarse. Esta era su última oportunidad y Max estaba interesado en saber si estaba segura de que no se arrepentiría. Angie pensó que no le dolía mucho, pero el chico dijo que realmente algo andaba mal. El personaje principal se alegró de que fuera él quien la encontrara en el hospital. Después de estas palabras, le hundió los dientes en el cuello, y la muchacha seguía diciendo que le gustaría serle útil. La mayoría de las veces se deja llevar por las emociones y la debilidad física, pero quería y estaba dispuesta a cambiar. Estaba dispuesta a hacer todo lo posible para encontrar a sus seres queridos y devolverle los recuerdos. Por eso le pidió que no la abandonara. Max dejó de beber sangre y comenzó a besar al personaje principal en el cuello. Ella no entendió lo que estaba pasando y le pidió que esperara. Max no entendía lo que estaba pasando. La chica le advirtió que si intentaba intimidarla era inútil, porque ella estaba decidida y nada la haría cambiar de opinión. Pero el chico no iba a intimidarla, solo quería hacérselo. Angie no quería asumir nada, pero siempre sintió curiosidad por saber por qué era tan importante para este chico. Estaba interesada en lo que él sentía por ella. Él mismo no sabía la respuesta a esta pregunta y le pidió que le ayudara a resolverla, y luego la besó profundamente en los labios. El personaje principal lo abrazó y apoyó este beso. Todo le parecía extraño, porque tampoco sabía lo que sentía por este chico, pero estaba segura de que quería estar cerca de él. Max preguntó si este bebé estaba durmiendo. Luego de asegurarse de que la niña no estuviera durmiendo, le pidió que empacara sus cosas cuando regresaran al refugio, se irían tan pronto como ella estuviera lista. Disfrutando de los abrazos de Max, ella le prometió hacer exactamente eso. La niña le agradeció haber decidido llevarla con él. En la base militar,
El tipo estaba leyendo un informe militar que decía que no pudieron encontrar a los niños en el sótano. El rubio concluyó que habían escapado, creía que los militares podrían haberlos alcanzado si no hubieran sido tan lentos. Su interlocutor no entendió cómo lograron hacer esto, porque estos niños estaban encerrados desde afuera, lo que significaba que o el tipo hizo un mal trabajo o alguien los ayudó a hacerlo. Pero el rubio creyó que eso no era importante, porque estos niños no iban a poder aguantar mucho, y necesitaban seguir adelante. El hombre dijo que los militares notaron que el tipo que regresaba estaba muy golpeado y su ropa estaba cubierta de sangre. Esto significaba que estaba peleando con alguien. El hombre estaba interesado en saber si el joven se había perdido algo en su informe. El tipo dijo que ni Max ni los hijos del médico estaban allí, supuso que era esa información la que interesaba a su interlocutor. Este chico estaba interesado como nadie en el éxito del proyecto, pero se aburría cada vez más porque el científico no le decía nada de nada. El tipo no entendía por qué este hombre quería tanto devolver a Max y encontrar al hijo de esa mujer. Istar finalmente llegó a las personas que estaba enviando al puerto. Cuando vio la mano vendada del tipo, preguntó si a él también lo habían mordido. Sean dijo que así era, pero este tipo tuvo suerte de que lograron amputarle el brazo a tiempo, los demás tuvieron mucha menos suerte. El capitán no entendía de qué otros estaban hablando. Y luego el chico dijo que los civiles que estaban en el refugio y varios soldados estaban infectados. La chica estaba interesada en saber si lograron llegar al puerto. Max dijo que lograron hacer esto, pero fue un infierno. La mayoría de los civiles que esperaban la evacuación estaban infectados. Lograron encontrar a varias personas sanas, pero los muchachos no pudieron ayudarlos. Los muchachos se quedaron con ellos un par de días para asegurarse de que el barco regresaría, pero de la conversación con ellos no quedó nada claro. Ni siquiera los soldados en el puerto conocían los planes del gobierno para la evacuación y no sabían si el barco regresaría. Algunos civiles decidieron regresar a sus hogares, pero ya era demasiado tarde. El herido estaba seguro de que todos morirían sin esperar la evacuación. El gobierno y los militares no regresarían por ellos, simplemente huyeron para salvar el pellejo. El tipo no entendía por qué otros estados no los ayudaban. Su amigo sugirió que los vecinos ni siquiera sabían lo que estaba pasando y no podían contactarlos, porque el primer día de la evacuación se perdió la conexión. Como sus interlocutores empezaron a hablar de esto, Sean decidió decir que de camino a la base vieron una de las torres, como si lo hubieran volado. El herido creía que todos sus intentos eran inútiles y no lograrían nada, porque cada día eran menos, se acababan los suministros, no había suficientes armas y no podían salir del país. Sugirió que trabajemos juntos para construir un barco y así salvarnos. La capitana entendió cómo se sentía este chico ante la situación y le quedó claro que muchos no querían ser parte del operativo de rescate, por lo que dijo que si querían quedarse, entonces todo estaba bien, pero si querían irse, entonces ella no tendría nada en contra. Sean todavía quería ayudar, porque su familia había abordado este barco y quería saber dónde estaban ahora, quería asegurarse de que estuvieran a salvo. Pero el herido siguió causando pánico, diciendo que si los militares no habían hecho nada, entonces eran absolutamente impotentes. Estaba seguro de que Istar entendía de lo que estaba hablando. Se ofreció a rendirse ahora antes de que todos murieran. Pero la niña sabía que unirse al ejército podría llevarla a la muerte y estaba preparada para ello. Era su deber salvar y proteger vidas, incluso a costa de la suya propia. Alex recordó que el hombre mismo dijo que si dudaban de su supervivencia, entonces debían correr un riesgo. No podía creer que el hombre preferiría quedarse en un refugio y esperar su muerte. El herido estaba seguro de que el capitán creía que la epidemia estaba relacionada con el gobierno. Dijo que en el camino de regreso se encontraron con un puesto de control militar en su camino al Distrito 6. El chico no entendía por qué no ayudaban a los evacuados. Si estaban muy cerca, los chicos decidieron rodearlos y atravesaron el bosque. Istar creía que necesitaban discutir mucho y encontrar y salvar a tantos supervivientes como fuera posible. Uno de los presentes recordó que el Distrito 6 era parte de la ruta de Max y decidió que debían advertirle antes de que se metiera en problemas. Su conversación fue interrumpida por Angie, quien se disculpó por molestarlos.
El capitán se sorprendió al ver que la niña todavía estaba en el refugio. Los dos se alegraron de que los chicos no se hubieran ido todavía. El personaje principal no entendía lo que estaba pasando. El capitán agradeció a Dios que el tipo estuviera en la base y dijo que sus planes habían cambiado. Los muchachos tuvieron que elegir una ruta diferente.